Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Expresivo al Aire, el podcast del Teatro Expresivo, en el que conversamos con algunos de los principales protagonistas de las producciones que tenemos en nuestro teatro y también con algunos de los que están detrás de nuestras producciones. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Hoy estamos haciendo nuestro podcast desde Estudio La Carreta, como siempre, con un excelente servicio. Y fina atención y buenas bocas, digo. No, fina atención porque desde aquí se pueden realizar excelentes producciones audiovisuales que usted necesite para su empresa o su marca personal. Hoy es jueves 24 de octubre y traemos un podcast muy especial porque hoy vamos a hablar con la persona que está detrás de una nueva producción de Expresivo, un nuevo producto artístico muy diferente a lo que usted quizás esté acostumbrado a ver en nuestro espacio. Se llama Una Cena Misteriosa, y así de misterioso como suena, es este tema del cual vamos a hablar hoy para saber qué es eso, qué es una cena misteriosa. El estreno de este producto será el próximo 31 de octubre con ocasión de Halloween, y hoy me acompaña Manuel Momo Martín, a quien usted probablemente ha visto en muchas de nuestras producciones de teatro expresivo, lo ha visto en teatro infantil, lo ha visto en obras para adultos, sobre todo mucha comedia, muchas de las buenas comedias de expresivo han sido de la mano de Momo, y también muchos de los dramas. En fin, Momo está en expresivo desde los inicios, está más viejo que todos nosotros. Bienvenido, También, Momo. gracias y gracias por la invitación. Ahora estaba haciendo un poquito de memoria. Creo que la última vez que conversamos en un Expresivo al Aire fue regresando del festival con Isla. Ah, sí. Así que hace ya un ratito, ¿sí? Claro, y es que Momo interpreta a Jacinto en la obra de La Isla de los Hombres Solos. Ven, no es solo comedia, también hay drama. O interpretaba, porque no sabemos. No, sí, no, eso no se ha acabado. Va a haber lo que estamos planeando para el próximo año con Isla. Spoilers. Exacto. No, nada, agradecerles la invitación y siempre es bonito tener la oportunidad de hablar de todo lo que tiene que ver con el teatro, con productos escénicos, con cultura y con arte en general. Exactamente. Y tengo que contarles que Momo escribió este texto. Don Steve Aronson, nuestro fundador, jefe y soñador, el más Quijote de nuestra organización, a don Steve se le ocurrió hace un tiempo que por qué no hacíamos una Mystery Dinner, este concepto que existe en otras partes del mundo, y de eso vamos a hablar ahorita con Momo, pero que en Costa Rica nunca se ha hecho. Es la primera vez, por lo menos que nosotros tengamos conocimientos. Si me estoy equivocando, por favor me corrigen, que en algún lugar, en un restaurante o en un espacio gastronómico, se hace una cena misteriosa o Mystery Dinner. Entonces nosotros dijimos, claro, qué bonito hacer nuestra propia versión de una Mystery Dinner, porque sin duda de esto existen textos teatrales que, así como se adquieren los derechos para una obra o para otra, también se pueden adquirir, suponemos nosotros, para este tipo de conceptos, pero nosotros queríamos hacerlo original. Y en Momo hemos visto una persona que tiene un gran talento para la escritura, o sea, que no solo es un excelente actor, sino que también hemos ido descubriendo en él un gran dramaturgo que nos ha estado colaborando mucho en productos para el sector corporativo desde el año pasado me parece, ¿verdad, Momo? Sí, de hecho. De hecho, hoy tuvimos también una presentación de uno de estos productos muy interesante para esos momentos en que las empresas necesitan herramientas para capacitar, para motivar a sus empleados, y ya están aburridas de hacer siempre lo mismo, o las fiestas de fin de año. Y en el teatro hay una oportunidad riquísima de hacer cosas diferentes, fuera de la caja, completamente innovadoras, y que cumplen con todos los objetivos que hay en este tipo de eventos. Así que en Momo hemos visto una de las personas que nos ha estado colaborando con este tipo de productos, y por eso pensamos en él para producir esta cena misteriosa que aquí comenzamos a conversar. Momo, ¿qué es este concepto de cena misteriosa desde el punto de vista del teatro? Sí, es bien interesante. Vamos a ver, es un híbrido que reúne dos partes que son igualmente importantes. Porque vamos a ver, a diferencia del público que asiste a una sala de teatro, se sienta en su butaca y puede que consuma algo, puede que no consuma algo mientras ve el espectáculo. Sin embargo,
lo más importante o lo preponderante es lo que sucede sobre la escena y yo como espectador cumplo ese rol de expectación. Y hay, ¿verdad? Generalmente, o en propuestas más convencionales, esta línea que divide el lugar del que especta de donde está la acción. Ajá. Esa barrera, ¿verdad? Que separa estos dos universos, que en algunos momentos tienen algún punto de contacto, de interacción. ¿Qué es lo que viene a hacer el Mystery Dinner? Bueno, viene primero a anular esa línea, porque la primera condición y una de las más importantes la determina el espacio. Ajá. No hay un espacio escénico que divida o que se diferencie de un espacio de expectación. Y a su vez, la propuesta demanda o exige, o al menos es algo que hemos querido rescatar, que los dos mundos, tanto la experiencia gastronómica como la experiencia escénica, tengan un equilibrio. Uh-huh. No solo porque suceden en simultáneo, sino porque además no queríamos o pensamos que era tal vez una ruta interesante de explorar, que ninguna estuviera subordinada a la otra, sino que la gente que asiste disfrute tanto de la experiencia gastronómica como de la experiencia escénica. De ahí viene esta idea de desarrollar bajo el concepto o el formato de Mystery Dinner, entendido como, vamos a ver, estas historias que se desprenden del género de comedia, no de comedia siempre, pero bueno, de literatura detectivesca, Agatha Christie, Doyle, Holmes. exacto, todos estos personajes. Incluso, de hecho, cuando estaba empezando a investigar al respecto, me encontré con uno de los textos precursores del estilo, que es de hecho un breve relato de Edgar Allan Poe, muy interesante. Ahorita no recuerdo, El crimen de la calle, se me escapa el nombre, pero muy interesante. Y cómo conjugar o hacer dialogar estos dos universos a través de un tipo de historia que apela a eso, al misterio, a lo que hay que resolver, y que propicia que al suceder la acción en el espacio en el que estamos, inmediatamente involucra al público. Porque no estamos recreando ningún espacio de ficción. La acción sucede en el espacio, en este caso, en el espacio del bistró como tal, donde un par de detectives llegan a resolver un caso. Entonces, si Mystery Dinner, podríamos decir, es el nombre del formato que estamos abordando, dentro del formato, entonces llegamos a la historia como tal, ¿verdad? Que es la que nos ocupa en este momento, que es El misterio de las plumas y los diamantes. Que el nombre también busca apelar un poco a este tipo de títulos muy de las novelas de Agatha Christie, este tipo de literatura, que son además títulos, ¿verdad? Que son muy concretos. O sea, sí, esta es la situación y esto es lo que se va a resolver. De ahí viene un poco la idea de explorar, exacto, de explorar estos dos universos, trabajar además, ahorita claro, podemos desglosar muchísimo más esto, pero sí te podría decir de entrada que es un proceso que rompe lo convencional desde todo punto de vista. De eso vamos a hablar ahorita. Quiero que me contés eso, cómo fue para vos desde la investigación y ya luego el abordaje de sentarse a escribir este texto, pero entonces contanos El misterio de las plumas y los diamantes, brevemente, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los personajes? Como para ya enmarcar a la gente de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque vos y yo lo sabemos, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Y ya después hablamos un poco más de ese proceso. Ok, voy a ir despacito para asegurarme de no dar ningún spoiler que no tenga que hacer. El misterio de las plumas y los diamantes es una comedia detectivesca que nos presenta a dos personajes, un investigador docto, de experiencia, digamos, una estrella dentro del mundo de la investigación, ¿verdad? Equiparable con figuras tan representativas como Sherlock Holmes, que se llama Percival Harrington. Este detective viene a tratar de descubrir qué es lo que sucede en este bistró, y aquí ya tengo que empezar a omitir detalles importantes de la historia, que además es algo muy importante y es algo que curiosamente pensaba en estos días. Aunque en todas las obras, a ver, nadie quiere que una persona llegue a decirle a uno en qué termina una obra. Por ejemplo, cuando uno va al teatro, ¿verdad? Yo creo que en este tipo de formato y en este tipo de historia es todavía más importante y todavía más... Sí, es vital que no te lleguen a decir,
no solamente cómo termina, sino lo que va sucediendo, porque la gente que nos acompañe se va a dar cuenta de cómo a lo largo de la historia van sucediendo pequeñas cosas que muy propio de este tipo de historias y de situaciones, pequeños puntos de giro que van haciendo que el público vaya construyendo la historia. Pero bueno, hablamos de Percival Harrington, este detective muy experimentado, un gran detective de gran renombre y de fama, y su asistente William, el cual es un detective muchísimo más joven, pertenece a una nueva generación, y que juntos vienen a descubrir, primero a descubrir qué es lo que está sucediendo en este bistró, y después encontrar a la persona responsable. Esas son como las dos grandes llaves. Y a partir de ahí, pues claro, así como la propuesta trata de rescatar lo mejor tanto de la parte gastronómica como de la parte escénica, también trata de guardar este equilibrio entre la parte del misterio, la parte que hay que resolver, pero claramente es una comedia. Ajá. Y como tal, pues apela mucho a ese estilo. Ajá. Entonces, bueno, ya tienen algunos de los elementos como para ir construyendo el muñeco. Creo que es importante recapitular tal vez que esta experiencia sucede en nuestro expresivo bistró, es decir, mientras las personas están cenando o estén cenando esa noche o esas noches en las que repitamos la experiencia, mientras las personas estén cenando, vamos a tener la obra de teatro sucediendo ahí mismo en el mismo momento. O sea, no es una cena y después la obra o al revés, no. Esto es inmersivo, es en el momento, ¿verdad? Entonces, eso es importante, son 40 personas por noche las que pueden estar en este espacio y los boletos de la primera experiencia, que es el próximo 31 de octubre, ya están agotados, pero ya estamos abriendo otras fechas también que vendrán y que les anunciaremos muy pronto porque ha tenido una gran demanda. Tengo que decir que desde el primer día que pusimos esto a la venta, hace ya como un mes, se empezaron a vender las entradas porque sí hay como mucha expectativa. Entonces, bueno, es eso, es una experiencia, es un formato nuevo, es una experiencia escénica que sucede en el bistró y en donde están las acciones ahí mismo y hay que descubrir, hay un crimen y hay que descubrir quién es el responsable y hay un par de detectives. Contanos quiénes son los actores que interpretan a estos dos detectives tan particulares. Sí, bueno, a Percival Harrington, que es este detective de renombre y de fama mundial, lo interpreta Rodrigo Durán, que además también mucha de la gente que sigue Expresivo y que lo conoce, de hecho que ahorita está en temporada de Frankenstein, en un personaje que además estoy seguro de que le ha traído enormes alegrías y que la gente le ha reconocido enormemente, haciendo increíble. A Igor. Ayer me lo enseñaron en un videito en redes sociales que ya está en la fama. Igor está en la fama, así que bueno. Andaba ahí, estimados vecinos. Exacto. Si no lo han visto, vayan a verlo porque de verdad que es buenísimo. Sigan las redes sociales de Expresivo y ahí se van a dar cuenta. Y a William, que es el otro detective, lo interpreta Melvin Jiménez, que bueno, Mel y yo hemos sido ya como compañeros de escena por muchos años. O sea, escénicamente creo que con muy poco nos entendemos. Creo que manejamos no solamente estilos muy similares. Ahí lo están viendo en pantalla a Mel y a Rodri. No solamente estilos muy similares, sino además una muy buena comunicación, una muy buena sinergia a nivel escénico. Y bueno, era un poco también lo que queríamos jugar, ¿verdad? ¿Por qué estos dos actores, Momo? ¿Qué características tenían que tener los actores para estar en este formato que se las trae, verdad? Mira, yo creo que justamente por esto que apuntás, ¿verdad? A que es un formato que rompe lo convencional desde muchos lugares. Podríamos enumerar muchas características que son muy disímiles del teatro convencional. Yo apelaba mucho, bueno, primero a dos cosas. Primero, había una razón que era estrictamente, digamos, de casting en términos de lo que plantea la situación, y es el juego de las jerarquías. Porque estamos hablando de un detective que tiene más experiencia, más rodaje y que representa una generación, y a otro que representaba una nueva generación. Entonces ya ahí, digamos, yo sí quería, digamos, una diferencia a partir de ahí, que no se sintieran tan iguales. Pero además necesitaba de un par de actores con la experiencia suficiente, no solamente para entender o afrontar el formato, sino yo quería tener de alguna forma la tranquilidad de que estaba trabajando con dos actores que tienen la capacidad, y esto no es un detalle menor,
de resolver en tiempo real. Ajá. Porque vamos a ver, tampoco podemos decir, y es una de las cosas maravillosas del teatro, no podemos decir que en una obra de teatro, por más convencional que la queramos pensar, todo está controlado siempre y al 100%. Es en vivo, cada noche es diferente y puede pasar cualquier cosa. Bueno, si eso sucede en el teatro convencional, en una experiencia como esta, donde hay un tránsito en tiempo real de personas, donde estamos compartiendo el mismo espacio y además no estamos en un espacio tan controlado como lo es la sala de teatro, Cualquier entonces cosa sí, puede suceder. claro. Y además, al mismo tiempo hay que tomar en cuenta que hay dos equipos trabajando, ¿verdad? Está la parte que tiene que ver con lo estrictamente escénico, pero también tenemos al bistró operando y funcionando. Claro, los saloneros. Y eso es un trabajo en conjunto. Cocina. ¿Verdad? Entonces, frente a todo esto, ¿verdad? De alguna forma podríamos decir que hay un sinnúmero de estímulos y de cosas sucediendo en tiempo real que yo sí, desde un principio, digamos, tomé la decisión de que se necesitaban actores que tengan ya la expertise, el bagaje, el conocimiento para poder afrontar la experiencia y que todo lo que sucede no supere el nivel de concentración y el nivel de acción que demanda la pieza. Entonces sí, operó un poco desde ahí. De hecho fue, vamos a ver, no, tampoco mentiría si digo que esto fue una decisión que se tuvo que tomar en muchísimo tiempo. No, creo que casi que desde el principio ya... Eso es otra cosa también. Sí, casi Vamos que a desde ver. el primer día lo sabíamos. Sí, porque además, y aquí sí, digamos, como escritor para la escena o como dramaturgo, yo sí suelo, uno se va conociendo también, así como se va conociendo como actor o como director, y yo sí soy de escribir mucho ya pensando también en hacia quién va esto. Claro. Entonces, creo que de alguna manera eso también facilitó el trabajo y el proceso. Y ahorita vamos a hablar de cómo han estado los ensayos o ese proceso también que es fascinante, pero antes de eso me voy a volver a la parte de la escritura. Recuerdo nuestras primeras conversaciones sobre el producto, ¿verdad? En las que le decíamos, bueno, ¿sabes qué es un Mystery Dinner? Bueno, ponete a investigar ahí un poco y Momo hizo toda una investigación exhaustiva, llegó a una de nuestras reuniones muy claro con qué es el formato, cuáles son sus principales características, cuáles elementos tienen que estar presentes sí o sí en esa dramaturgia, ¿verdad? Porque tengo que decir, Momo, además de ser el director, es el dramaturgo, ¿verdad? O sea, creo que ha quedado claro, más bien es el otro punto, también es el director de la puesta en escena, entonces conoce muy bien, tuvo que investigar bastante el formato en otros países y pues esto es un formato que hay mucho, sobre todo en países anglosajones, ¿verdad, Momo? Sí. Contanos de ese proceso. Sí, bueno, nada, un poco lo que mencionabas, ¿verdad? Después de esta primera conversación, pues inmediatamente, ¿verdad? Siempre como que esta adrenalina que se desprende de lo creativo inmediatamente empieza a operar e inmediatamente empiezo a buscar referentes. De entrada, algo que me encontré que me llamó mucho la atención es que si bien es cierto, en muchos lugares se hace y a muchos niveles y en muchos formatos. O sea, vamos a ver, el Mystery Dinner como tal es uno de los formatos, pero este tipo de experiencias de teatro inmersivo va mucho más allá. De hecho, he conversado, justo cuando estaba empezando este proceso, en algún momento recuerdo haber tenido una conversación con Sofía Chaverri, que le mandamos un saludo, ¿no? Y que nos mencionaba, no sé si fue en Nueva York, ella participó de uno, pero era en un hotel donde el edificio como tal estaba dividido en diferentes espacios, diferentes ambientes, y tenías la oportunidad de vivir toda una experiencia en un recorrido, ¿verdad? Que te llevaba de principio a fin, además no en un orden estricto, sino que lo ibas construyendo. Entonces, hay muchos formatos, hay muchos estilos. Con el Mystery Dinner, algo que me sucedió es que de los referentes que encontraba, algo que me sucedía es que la mayoría eran muy a la libre. De alguna manera, en el material que encontraba, me daba cuenta de que se basaba más en los personajes como tal,
y en la interacción de los personajes con el público que en el desarrollo de una trama como tal, o de un arco narrativo, o de una dramaturgia. Y después de la primera reunión que tuvimos, ustedes pusieron sobre la mesa algunos insumos, algunas ideas, y yo la verdad es que sentí que si nos quedábamos solo como con crear los personajes y generarlo más desde un lugar de interacción, tal vez iba a quedar corto. Claro. Y yo sí sentí que ameritaba tal vez el aventurarse a construir una dramaturgia con las particularidades que demandaba esto. Y aquí ya me puedo meter, digamos, como en cosas propias de la escritura. Para mí, uno de los hallazgos más interesantes y de las cosas que más me gustaron o me atraparon del proceso de escritura fue el buscar cómo la historia y el desarrollo de la historia encaja o se desprende o dialoga con los tiempos de comida. Y no como una decisión gratuita, sino entendiendo que lo que sucede en la historia opera en simultáneo con la experiencia gastronómica de la gente. Entonces, así como hay una entrada, hay un primer acto que presenta la situación, que aborda la trama, presenta a los personajes, instala un conflicto, hay un plato fuerte, y ese plato fuerte empieza a desarrollar ese conflicto y empieza a profundizar en la trama. Y hay un postre que desanuda y que aterriza el conflicto. Y eso fue sumamente interesante de escribir. Porque además, al mismo tiempo, me obligó a pensar en los niveles de interacción. Claro. Porque vamos a ver. Sí, si estás comiendo. Si estás, exacto, si estás. Porque a ver, más allá de que se comparta un espacio y que suceda en tiempo real, también hay que tomar en cuenta que si los personajes y la acción se está desarrollando en tiempo real en este espacio y este espacio está habitado por personas y personas que además están cenando, no puedes ignorar a las personas. Claro. Las personas tienen que ser parte de la acción. Y de alguna manera, claro está, es de lo más rico de la experiencia para la gente. Que ahora no estoy viendo lo que sucede, no, soy parte de. Pero hay niveles de interacción. Claro. Entonces, claro, no puedes interactuar de la misma forma cuando estás en el plato fuerte que cuando estás en la entrada o estás en el postre. Sí, es como un maridaje, ¿verdad? Tiene que haber un buen maridaje de acción escénica con los alimentos que se están ahí, ¿verdad? Y tomando en cuenta eso que decías, ¿verdad? Que los comensales son parte del juego, de la escena. Y que la historia propone una interacción como tal. Entonces sí, fue un proceso de escritura, lo disfruté muchísimo. Al principio, claro, que tenía, ¿verdad?, mucha expectativa y también muchas dudas e incertidumbre de cómo abordar esto y cómo desarrollarlo. Sobre todo, y esto sería como el otro punto tal vez a hacer énfasis en el lado de la escritura, es que, vamos a ver, si bien es cierto, a ver, en todo tipo de escritura para la escena, pero las comedias, en las comedias los puntos de giro finales, y es algo que podríamos hablar de, por ejemplo, hablando de los montajes que la gente ha podido ver en Expresivo, desde terapia, pasando por Una semana nada más, ¿verdad? Estas comedias, estos puntos de giro finales son muy importantes y son muy efectivos. En el género de las comedias detectivescas o el género de la literatura detectivesca, el punto de giro también, porque hay una resolución de un crimen. Y de alguna manera toda la historia, ¿verdad? Toda la historia, desde varios lugares, algunos que son callejones ciegos, que están ahí nada más para confundirte, otros que sí te llevan, pero necesitan alimentarse de otros caminos para que al final lleguemos a esa resolución, son parte de la historia. Para mí una de las cosas más retadoras de esto era, porque a ver, voy a poner cualquier ejemplo, en una novela de Agatha Christie pueden haber 15, 20 personajes. Sí.
y uno de ellos fue. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando escribís una pieza escénica donde hay 2 investigadores y el público? Las opciones se reducen. Entonces, hay igual que buscar ese punto de giro. Porque si no queda incompleto. Claro. Claro, pero ahí el reto es que no tenés tantos personajes para jugar, ¿verdad? Claro, tenés y hay que apelar a de otra manera. Claro, entonces había que apelar a otras cosas y también en conversaciones, porque recuerdo también en las primeras conversaciones que tuvimos, don Steve también, ¿verdad? Que lanzaba algunas ideas y algunas cosas y un poco al unir todo eso y empezar el proceso de escritura, bueno, creo que terminamos llegando a buen puerto y cuando tuvimos la primera lectura, creo que en general todo el equipo la percibió de buena manera y bueno, ese proceso de escritura fue terminando el proceso de escritura y de una vez, ¿verdad? Planteándose empezar el proceso de dirección. De los ensayos. Contanos de ese proceso. ¿Cómo ha sido el proceso de ensayos de esta escena misteriosa? Pues también, ¿verdad? Yo creo que el proceso en general es poco convencional. O sea, el hecho de no ensayar en una sala de teatro, sino vamos a ver, también es normal, no siempre en las obras, ¿verdad? Expresivo, por ejemplo, tiene espacios alternativos donde ensayamos las obras cuando está en proceso de construcción y después ya llega ese momento del proceso que demanda pasar al espacio escénico como tal. Sí, que no es que no sea usual ensayar en un espacio que no sea el escenario, pero en esta oportunidad estás ensayando en el bistró, es decir, en un restaurante con mesas, con sillas, ¿verdad? Y además, cuando ya cerró, porque no se puede ensayar cuando está operando, ¿verdad? Correcto, pero además sucede algo muy interesante, que aparte de que es en un espacio no convencional, la dinámica también se ve permeada, y es muy bueno porque es parte justamente de lo que hablábamos, es también ensayar eso, porque hay tránsito de personas, ¿verdad? Estamos hablando de que esto está en el segundo piso de un centro comercial que tiene un tránsito constante de personas. Entonces ya nos ha pasado, por ejemplo, en el ensayo de ayer nos pasó que estábamos ensayando el segundo acto y de repente una de las compañeras de producción me hace así y me señala. Y yo vuelvo a ver y había una chica, no sé, era una niña como de unos 12, 13 años, que estaba así, entre el espacio que divide donde está el restaurante asiático, donde está el bistró, estaba así, entre las piezas, viendo la historia. Y bueno, felizmente para nosotros, atrapada por lo que estaba viendo, andaba con su mamá. Después la mamá se acercó para tomarse una foto con los actores, preguntarnos qué era lo que estábamos haciendo. Y bueno, una por otra. Después vacilábamos diciendo que, bueno, mira, nos estamos autopublicitando con los ensayos. Claro. Pero ha sido un proceso, a ver, igual, un proceso de juego. O sea, indistintamente de que sea una comedia o cualquier otro tipo de pieza o de texto, yo no concibo procesos de dirección donde no se privilegie el juego. El teatro se construye desde ahí. O sea, si bien es cierto, uno desde la dirección puede tener una propuesta, una ruta, digamos, un camino que ofrece. Para mí siempre la propuesta que viene desde actores y actrices es fundamental. Al final la dirección es mediación entre las partes. Y en eso creo que también me siento muy, muy contento porque creo que el equipo, y cuando digo el equipo, ahora tengo que abrir el espectro, no solamente en lo actoral, en el equipo de diseño, en la producción, jugando en el montaje. O sea, para mí, digamos, desde la dirección, es muy significativo, por ejemplo, que una persona de diseño esté viendo un ensayo y de repente diga, mira, viendo esto, se me ocurre esto. Ese nivel de propuesta es lo que le da vida realmente a un espectáculo y es algo que debería ser común denominador del hecho creativo, porque
a ver, pues hay formas. Yo no creo en las direcciones verticales. Creo que como en la vida, o sea, los procesos creativos se tienen que alimentar del conjunto. Y creo que es algo que en este momento está sucediendo en la propuesta y la ha hecho crecer un montón. Qué hermoso, qué lindo. ¿Cuál ha sido el principal reto de este proyecto, de este producto nuevo? Especular al público. Porque vamos a ver, obviamente no existe un hecho, no existe una pieza teatral sin público. Y lo digo, ojo, lo digo incluso como una persona que ha escrito obras para la virtualidad. ¿Sí? y que ha hecho teatro utilizando plataformas como Zoom y sabiendo que hay un público, aunque está del otro lado de la pantalla. Aún así hay un público. Pero en este caso, el público tiene un papel, pero no ensayamos con el público. Sí. No lo vamos a saber hasta que vamos a tener 2 ensayos. Vamos a tener un ensayo la próxima semana con algo de público para tener, digamos, ese primer contacto. Y después vamos a tener un ensayo general que ya de hecho involucra hasta la dinámica del bistró, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Para el bistró también necesita ensayarlo. Claro. Incluso a nivel de tiempos, ¿verdad? O sea, yo digamos, ya en estos ensayos estoy tomando tiempos de segmentos. Claro. Ok, el primer acto dura tanto. Ese es el tiempo de la entrada. Claro. Se ajusta. Y quiere decir que las 40 personas que están ahí tienen que estar disfrutando su entrada en ese momento y sin atrasos o adelantos del plato, porque si no se rompe la magia de lo que Momo planteó desde el texto. Que a propósito de lo que conversábamos, no es solamente dividir los actos en función de los tiempos, sino que se ajusten en tiempo. Claro. O sea, vamos a ver, veámoslo así. En este momento, si no me equivoco, el primer acto anda alrededor de los 15-20 minutos. Es el tiempo de la entrada. El segundo acto es más largo porque ese es del plato fuerte. Y el del postre vuelve a ser más corto. Entonces también es parte del juego y es parte... A ver, al final todo es una, ¿verdad?, concatenación de cosas. Entonces, es algo que tuvo que salir de la idea para pasar a la escritura, para después pasar al proceso de montaje y que pueda suceder. Entonces, creo que esta capa del público es sin duda el reto más. Es retadora porque solo puedes proyectar, ¿verdad? De tratar de abordar y de trabajar sobre lo que imaginás, pero que hasta, como siempre, es igual, a ver, igual que en una función de teatro convencional. Yo puedo marcar un gag, ¿verdad? O puedo decirle a un actor o a una actriz, mira, aquí hacemos esta pausa para que cuando caiga el texto, el efecto cómico suceda. Pero podemos llegar a la función y fue un silencio sepulcral. Entonces, claro, el público siempre termina de darle forma a los espectáculos, pero es que en este formato y en este espectáculo es a otro nivel. Es a otro nivel, porque es literalmente tener a la par al actor, al lado y hablando con vos, o sentándose a la par tuyo, o pidiéndote que busques algo debajo de tu mesa. Sé que tal vez para una persona con tantas tablas, porque ya son, ¿qué? Como, ¿cuántos años? ¿15? Yo, ya sí, un poquito más de 15. Casi 20, ¿verdad? No, menos. Es que soy más canoso últimamente, pero no, ahí es como 16 años. Ok, como 16 años de estar ahí, pues ya no sé si esto es válido, pero ¿estás nervioso o estás ansioso? Claro. Sí. Sí, porque además en este tipo de procesos, vamos a ver, pasándome al lado de la dramaturgia, si hablamos de actuación, de dirección, de dramaturgia, la dramaturgia, considero yo, es por mucho la más sacrificada de las profesiones, el del escribir para la escena. ¿Por qué? Porque es el producto que siempre va a mutar a todo nivel. Y desde que uno lo hace, tiene que ser consciente de eso. Digamos, yo como escritor no puedo pretender, por más
que trate de profundizar en el universo acotacional y de ser lo más detallado posible. Sí. Jamás va a ser lo mismo lo que está en tu cabeza que el director a la hora de ponerlo en escena. Más claro, o menos. claro. Y además es algo que está hecho para ser entregado. Sí. A diferencia de escribir un cuento o una novela, que la relación con el público va a ser de consumo directo. Ajá. Y que ya después establecerá sus juicios estéticos. La dramaturgia no. Ajá. La dramaturgia sí, está hecha para ser representada. Está hecha para ser puesta en las manos de otra persona que a partir de sus propios juicios estéticos y semióticos y todo lo demás va a construir algo. Ajá. Que además va a pasar por el filtro de actrices y actores. Y ese proceso, ¿verdad? Sí, son le capas va capas dando forma, exacto, le va dando una forma que puede ser o muy similar o muy distinta a esa idea primigenia de donde público, se desprende todo. Exacto, ya claro. Cuando llega al público es otra cosa. ¿Verdad? Entonces, claro, si vos me preguntás cómo te sentís, para mí ha sido un viaje de adrenalina porque no es lo mismo cuando uno ve cómo una idea se traslada al papel y del papel a la escena. Y después se enfrenta al público. Cuando eso implica un viaje, ¿verdad? De mano a mano, uno puede no sentir tanto el proceso. Pero cuando lo escribiste y después te encargas de la dirección y demás, se vive como desde otro lugar. Pero justo ayer lo pensaba. Lu, una de las chicas del equipo de diseño, que están haciendo un trabajo hermosísimo. Es que no puedo hacer spoiler. Ok, pero ¿a qué equipo pertenece? Al equipo de diseño de construcción de utilería, en este caso. Que la utilería juega un papel importante. Claro, claro, porque en este tipo, además, en este tipo de género, el factor de las pistas es fundamental. Ajá, claro. Entonces, claro, hay un viaje también a nivel de materialidad, ¿verdad? De los elementos que literal también es hay un importante. Viaje, créanme. Sí. Sí. Entonces... hay unas cositas importantes que vienen de camino, que estamos con temas. No, pero ya todo está... No se preocupen, todo está resuelto. Todo va a estar bien. Hay un plan, siempre hay un plan A, un plan B y un plan C. Eso también es parte de dirigir. Sí, es parte del teatro. Pero sí, ha sido muy, muy interesante. Por ahí, ayer hablaba justo con Lu. Me estaba mostrando una de las cosas que construyeron. Y está divino. O sea, no... Parece para ver, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? No, sí, está bien, lo voy a decir. Es una máquina, es un detector de mentiras. Pero maravilloso, lindo. Está hermoso. Muy propio del género, además. Claro. Ya sabe que se anda de mentirosillo. Ese día va a haber una maquinita. Entonces, Zárate se ríe. Zárate, ¿usted en qué está? Así que bueno, nada, ha sido claro que siempre hay. Sí, es como decía un amigo actor ya de muchísimos años. El día que ya uno no sienta ni las cosquillas, ni los nervios, ni la adrenalina, mejor ya agarra las cositas y se va. Y no, yo que todo es igual que en las funciones, es siempre. Puede que uno, a ver, yo creo que con el tiempo uno lo que aprende es a canalizarlo, ¿verdad? Como desde lugares que te aportan, ¿verdad? Sí, que se vuelva sano, no una cosa enfermiza. O sea, yo me acuerdo, porque igual es un proceso, o sea, yo me acuerdo en mis primeras experiencias escénicas, ¿verdad? Cuando uno pasó por ese momento en el que uno dice, bueno, aquí tengo dos opciones, o doy tiempo de que suene la tercera llamada y empiezo, o salgo corriendo y me largo de aquí. Ya con el tiempo uno va aprendiendo a asimilarlo desde otros lugares. Y además, cuando se vive desde la dirección, sí es más, para mí, vivirlo desde la dirección sí es más estresante que actuarlo. Claro, porque cuando estoy en el escenario, yo acciono. Y cuando uno acciona, uno sabe que tiene la capacidad para resolver ahí, en escena. Y que no importa lo que pase, yo resuelvo. Pero cuando estestás dirigiendo, es un ejercicio de confianza. Claro. Y a veces es más difícil confiar en otros que confiar en uno mismo. Claro. Pero además es eso. A ver, y creo que más allá de que sea un ejercicio de confianza, porque confío plenamente en el equipo que tengo, es sobre todo esa sensación
de ya no poder ayudar más. Sí, no depende de vos. Exacto. Es que ya, hay un momento en que tenés que soltar. Exacto. Una vez que esto empieza, que además, bueno, es muy interesante. Pero sobre todo eso, creo que además en este momento lo que tengo es muchísima expectativa de ver, de sentir la reacción de la gente, de cómo lo asimilan y de cómo se empieza a construir todo esto que hemos ideado y yo estoy seguro, o sea, créame, uno pasa por todos los pensamientos en esto. Un día de estos yo estaba pensando, yo debería revisar bien todos los gags cómicos y si alguien se atraganta cuando se ríe, ¿verdad? Pero uno pasa por todo, uno pasa por todo, ¿verdad? Santo cielo. Pero sí. No, todo. Todos, yo creo que todos estamos igualmente emocionados y ansiosos porque de verdad que es una experiencia completamente nueva y nada, estamos muy emocionados de vivirla. Muchas gracias, Momo, por conversarnos así tan ampliamente. Siempre es un gusto conversar con vos y de verdad que ojalá se den la oportunidad de ir a disfrutar una de estas experiencias. Como le decía, estrenamos el 31 de octubre, la noche de Halloween. Decidimos estrenarla con esta nueva producción, pero vamos a tener nuevas fechas en el mes de noviembre. Pronto les vamos a estar avisando las nuevas fechas. Hay que cuadrar ahí muchas cosas porque se nos metió un partido de la CL en uno de esos momentos. Entonces, bueno, ustedes saben todas las cosas que hay que cuadrar para poder programar teatro y cualquier cosa en este país, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tener, les prometo que vamos a tener nuevas fechas y que van a estar buenísimas porque además esto es un producto vivo, cada función irá evolucionando y cada una va a ir siendo mejor. Y muy importante, vayan, se van a divertir muchísimo. Sí. Al mismo tiempo tienen la oportunidad de ir descubriendo y resolviendo una historia. Se van a divertir muchísimo, pero además van a comer delicioso. Sí. O sea, nuestras compañeras y compañeros del Bistró diseñaron un menú exclusivamente para la experiencia y la van a pasar, va a ser una velada maravillosa. Así es. Por último, para recordarles que tenemos en cartelera Frankenstein. Este es el último fin de semana. Tuvimos que abrir 3 funciones más, dada la buena acogida del público. Muchas gracias a todos por esa excelente acogida. 3 funciones más, viernes y sábados a las 8 de la noche. Y el domingo ya es la última. Ahora sí les prometemos que es la última función a las 6 de la tarde. Asimismo, les recuerdo que estamos presentando Juguemos Juntos, una hermosísima obra de teatro actuada por niños y niñas que están dando sus primeros pasos en el mundo de las artes escénicas, que cantan, que bailan y que actúan en escena y que de verdad es un deleite ver esta obra del grupo Chiquiticos, que ha sido una sorpresa y que al público le ha encantado. Así que lleve a sus pequeñitos, le quedan 2 fines de semana, y el otro, para que, vamos a ver si alguien me está diciendo que tengo que decir algo y no se me puede olvidar. No era falsa alarma. Pensé que ya era una de las fechas definitivas para la próxima experiencia de el Mystery Dinner, el misterio de las plumas y los diamantes. Ya sabe, 31 de octubre estreno y en noviembre nuevas fechas para que no se la pierda. Momo, muchas gracias por haber estado aquí. Siempre muy interesante conversar con vos. No, gracias a vos y a toda la gente que nos acompañe. Les vamos a crear una experiencia inolvidable. Gracias a nuestro compañero David Zárate en los controles, que nos acompañó hoy aquí desde el estudio La Carreta en Barrio Amón. Y esto fue Expresivo al Aire. No se pierda nuestro próximo episodio, donde siempre tratamos de ahondar un poco más en las producciones que se realizan en el teatro expresivo y contarles un poco lo que estamos viviendo desde adentro. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.